Terminá de escuchar la conferencia de Larreta que todavía no termina. Sigue hablando. ¿No terminó? Don Horacio sigue ahí. Dice que las dos opciones son malas para nuestro país. ¿Qué te parece? Bueno. Gracias, Carlos. Abrazo grande, Tito. Carlos Germano, un gusto como siempre. Lo tengo en línea hoy, que nos va a explicar la historia, porque Alberto Letieri es historiador, escritor, periodista, profesor, de todo un poco. ¿Cómo anda, don Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué es de su vida? ¿Qué andamos? ¿Escuchando conferencias? ¿Escuchando conferencias? Hoy. Un poco, hoy sí, hoy escuchando conferencias y realmente tenemos como para hacer usted leche, ¿no? Pero y sí, pues vos que sos historiador, ¿alguna vez hubo así 3 conferencias decisivas para sí, no en fecha electoral, digamos, post-electoral, explicando qué vamos a hacer, qué hicimos y qué vamos a hacer? No, la verdad que así no recuerdo, pero que ha habido conflictos de ese tipo y realineamientos y políticas de querer matar al padre pero no conseguirlo y demás, muchas. La primera de todas me parece que fue la sucesión de Mitre, mira, ya para el año 67, y de ahí en adelante... Recordame cómo fue la sucesión de Mitre, ¿entre quién era la pelea? Y ahí había varios jugadores, estaba por un lado Urquiza, claro, que quería recuperar la presidencia con el apoyo de varios caudillos provinciales. Del otro lado estaba Elizalde, que era, de alguna manera, hubiera sido el Rodríguez Larreta de Mitre en aquel momento. Y después teníamos a Sarmiento, que venía con el apoyo del Ejército de la Guerra del Paraguay, que estaba en el frente paraguayo. Sí, y la sucesión de Roca también fue medio parecida, la primera. Sí, y ahí teníamos otro más en aquella sucesión, que era Alsina, que era, claro, que lideraba el partido opositor al de Mitre, y la sucesión de Roca también lo fue, sin duda. Pero bueno, ahí terminó primando, sería el Jorge Macri acá. Claro, digamos, claro. En este caso, ¿no? Exactamente. Bueno, pero no había televisión, no había redes, no había conferencia de prensa, no había todo, se negociaba en un marco un poquitito más íntimo, ¿no? Más o menos, porque en realidad, como era una élite bastante cerrada, entonces las maneras de negociar eran dentro de esa élite bastante públicas. Era un pequeño grupo que se autodefinía como gente decente, digamos, hubiera sido algo así como la interna del PRO o algo por el estilo, y entonces había ámbitos más amplios, que para eso estaban las tertulias, que eran espacios de negociación. Bueno, ¿y ahora? ¿En este 2023? Y yo la verdad que, me parece, yo siempre digo, ¿no?, que si uno es para un intelectual o para un analista que mira a la Argentina de afuera, todo esto es maravilloso. Para tener que vivirla ya se nos complica un poco, ¿no? Pero me parece que, bueno, recién ha empezado a plantearse las redefiniciones en términos de apoyos, de alianzas y demás. Y a mí hay algo que me preocupa, la verdad, y es el tema de la posición que están adoptando dirigentes dentro de Juntos por el Cambio, que en realidad estamos ante una situación que nos pasa desapercibido, pero que, digamos, la gran crisis, la enorme crisis económica y financiera que tiene la Argentina, no es que se clausuró porque tenemos elecciones, sino que está latente, y que el próximo gobierno va a tener que hacer frente a esto, y va a tener que hacerlo con aquello que planteó en algún momento Rodríguez Larreta y también ahora Massa, que es sumando al menos al 70% de la dirigencia y tratando de definir un programa en común y también un proyecto de país, si no realmente estaríamos al horno. Y me parece que hay posiciones tipo, dejamos en libertad de acción, los dos candidatos nos parecen malos y qué sé yo, implican una enorme falta de responsabilidad, porque en definitiva, digamos, si la ciudadanía ha elegido por más de 6 millones de votos la candidatura de Juntos por el Cambio, después salir a plantear esta prescindencia, dejando en manos de la ciudadanía que confía en ellos y que de alguna manera espera una guía respecto del futuro, porque en definitiva estamos viendo como la mayoría, es decir,
salvo los que han tomado partido claramente por alguna de las candidaturas, el resto está posicionándose ya para hacer oposición del gobierno próximo, ¿no? Y a mí me parece que antes de que empiece un gobierno ya está planteando cómo tratar de destruirlo, implica una posición muy poco adulta de parte de una dirigencia que cuestionada por la sociedad, pero que en definitiva parece que no toma nota de estos errores. Bueno, y esa contradicción en definitiva entre el enunciado de Milei que caló, me parece, en buena parte de la sociedad, la denuncia a la casta, lo que más o menos todos sabemos y a veces compartimos, aún siendo parte de la dirigencia política, social, académica, las roscas, las trenzas, los malos manejos, etcétera. Después él cae en lo mismo y lo exacerba con todo esto último de arreglarse arreglarse, si es que se arreglaron con Patricia Bullrich y compañía. Y el resto parece no tomar nota de que realmente tienen que proponer un cambio serio en estas conductas. Mira, yo creo que el planteo que hizo Massa iba direccionado puntualmente a varias figuras de referencia de los espacios de oposición como para tratar de articular un gobierno de unidad nacional. Uh-huh. Y yo creo que, mientras que, digamos, de alguna manera ahí había una propuesta positiva y la definición de un programa activo, del otro lado vos lo que tenés a los que los une cierto espanto hacia un kirchnerismo o un cristinismo que ya no existe. Eso le decía recién conversando con Carlos Germano, no están ya sobreactuando, porque Rodríguez Larreta dijo también, y Patricia lo sigue diciendo, y Milei también, vamos a destruir, vamos a terminar, tenemos que terminar con el kirchnerismo, y si creo que algo hizo de bueno Massa, y que me parece que fue lo que le dio cierta credibilidad o más credibilidad, es mostrarse absolutamente independiente de Cristina, del kirchnerismo, del gobierno actual, pese a ser el ministro. Me parece que... Mira, si vos escuchás la entrevista que le hace ayer a la noche en TN, donde él claramente Massa plantea que, bueno, que el presidente va a ser él, que él no tiene jefe. Cuando le preguntan por Cristina y por Alberto, dicen, bueno, Cristina ya decidió mirar la política desde afuera y creo que Alberto Fernández no tiene expectativas de continuar la suya, y en definitiva los dos, al igual que Duhalde o que Macri, van a ser expresidentes y nada más que eso. Me parece que es muy claro. Sí. Que nadie lo dijo así tan claramente, hay que decirlo. No, yo la verdad que estaba festejando ayer cuando escuché eso, porque realmente me parece que tenemos que salir de una grieta que ni siquiera representa ya la conformación actual de la sociedad argentina, y que estaba articulada a partir de una dirigente que ya ha tomado distancia y de otro que se niega a desaparecer, pero que en definitiva se está llevando puesto a todos aquellos a los que se acerca. En una creo, y corregime si me equivoco, que sabes, en serio, Cristina se enamoró, ella misma lo confesó mucho tiempo, de las teorías de Ernesto Laclau y de Chantal. La política como confrontación, la política como un conflicto permanente, y Massa ya lo dijo también, bueno, vamos a terminar con la grieta, y no me acuerdo cuál de sus discursos dijo claramente, no vamos más a la confrontación, vamos a tratar de lograr consenso. O sea, pasamos de Ernesto Laclau y Chantal a conducción política de Juan Domingo. Pero muy claramente, porque en realidad, mira, va más allá de Laclau. Ese planteo que retoma Laclau, en realidad que le atribuimos a Laclau es el planteo de Carl Schmitt, y Carl Schmitt es uno de los ideólogos fundamentales del nazismo. No solo del nazismo, sino que después que cae el nazismo también fue uno de los arquitectos del mercado común y de la Unión Europea. Pero en definitiva, en el momento en el que formula esa teoría del amigo-enemigo y demás, claramente está influenciado por la situación de la sociedad europea de la guerra y cuál va a ser la salida, y efectivamente está pensando en términos militaristas, pero no se puede construir una democracia sobre una lógica amigo-enemigo, es un absurdo. Una democracia hay que negociar, hay que ceder, hay que escuchar, hay que ser plural, y más en una democracia en lo que ahora se ha de llamar la democracia digital, ¿no? Que es un fenómeno que ya a veces me sorprende en los medios, como he dejado de tener en cuenta, ¿no? Que es el hecho de cómo ha cambiado la
la ciudadanía para convertirse, nos guste o no, en consumidores. Sí, pues, y y por eso desaparecen los partidos, porque estamos consumiendo figuras políticas, que eso no es algo que nos pase a nosotros. Y además hay otra cosa, que Milei en sí, a ver, encarnó hasta ahora el papel de una especie de rockstar, que es lo que aparece en estas democracias digitales, que son montones de minorías que culturales o que tienen ciertas características o problemáticas en común, que plantean cuestiones que son de oposición al poder establecido. El problema es que no consigue generar una alternativa de gobernabilidad. Por eso, si llegan a llegar al gobierno, en algún caso, duran 2 o 3 meses porque se estrellan, porque efectivamente es muy difícil. Castillo en Perú. Y claro, desde el oficialismo vos no podés agarrar y una cosa es articular demandas críticas tirándolas todas sueltas, inconexas, como decía Milei, por ejemplo, aquí. Pero luego si vos tenés que gobernar, tenés que hablar de todo. Junto lo que le pasó a Perón, salvando la distancia, que una cosa era emitir multiplicidad de mensajes desde Puerta de Hierro, y otra cosa fue subirse al balcón y terminar con lo que terminó con la división de todo este colectivo, que era imposible de articular desde el oficialismo. Sí, señor. Y por Perón, nada más y nada menos. Bueno, si no lo podía hacer Perón, sí, pues, imaginemos Milei, ¿no? Claro. Ahora, Milei también, el atractivo de Milei, no sé si ya lo conversé contigo, pero mi teoría se la dije a varios, el único que me dio bolilla lamentablemente fue Ricardo Rubier, que se nos murió, lo perdimos a Ricardo. Sí, tiene mucho que ver con la figura, no sé si viste, seguro que sí, las batallas de freestyle. Sí, claro. Y Milei, yo creo que lo coacheó, sabiendo además el personaje y la condición psicológica de Milei, lo mostró como un perfecto combatiente de freestyle, índice en alto, acusando, vos sos de esto, lo otro y el otro. Y no importa en realidad que hablemos de sexo, de política, de economía, lo importante es el estilo, los gritos, y me parece que eso explica, y Ricardo llegó a hacer algunos ¿cómo se llama? Focus en barrios populares que confirmaban eso, que en los barrios populares la entrada de Milei se daba por la imagen, por eso no importaba en realidad el mensaje, sino el estilo. Y claro, de la rebeldía, de la crítica, de romper todo, pero romper todo es una cosa de una campaña electoral, pero ¿cómo construir su proyecto de gobierno rompiendo todo? Claro. Es un absurdo. Pero ahora tiene un problema Milei, porque supongamos se acerca a Macri, ¿no? Bueno, cierran este acuerdo con Patricia Bullrich y demás, que ya después de las cosas que se cruzaron durante la campaña resulta difícil de digerir. Y puede ser que sume algunos votos claramente antiperonistas y un sector más duro del PRO. Pero el punto es qué va a pasar con los que hasta ahora creyeron que Milei era lo que ha dejado de ser. Empezó a tener la sociedad argentina frente a Milei, empezó a tener una actitud un poquitito más racional y analizar que todo eso que él dice es impracticable. ¿Es así? ¿Hay algo de eso? El resultado de las PASO demuestra eso, ¿no? Demuestra claramente que hay un 70% de la sociedad que claramente le ha dicho que no a esas propuestas. Ahora Milei se quiere reconvertir, ya dice que bueno, ya sus allegados están diciendo que ya los vouchers no, que nada que ver con la trata de órganos, la venta de órganos y de niños, que tampoco... Patricia no es más montonera. Mal. Pero en realidad, hagamos una cosa, él está anulando, está impugnando el programa que le llevó a ser la primera minoría en las PASO. Claro. Eso, abuenándose, convirtiéndose en alguien racional, ¿gana o pierde votos? Yo creo que pierde, ¿sabes por qué? Porque me parece que hay un segmento muy amplio de la sociedad, que es ese 30% que lo ha votado en las dos instancias, que tiene, que encontró en Milei la referencia de su bronca, de sus frustraciones, de la falta de esa imposibilidad de ser escuchada y demás. Ahora resulta que se encuentra con un tipo que es un político formal, que se abraza con Patricia Bullrich. Entonces es muy fuerte haberle dicho sos una asesina montonera y después terminar juntos. La otra que le hace la presentación judicial ahora la retira. Entonces, ¿qué ocurre? Puede ser que arrastre más la figura de Macri, pero del otro lado es el hecho de confirmar que este tipo también es casta. Sí, este tipo también es casta, ¿por qué lo vamos a votar? Entonces, si yo lo votaba
porque era anticasta, viniendo de medio decepcionado de un peronismo. El peronismo por lo menos me dejaba algo, en términos de ayuda social, en términos de lo que es todo el liderazgo tradicional del peronismo. Y creo que va a haber un altísimo nivel de abstención o de ausentismo en las elecciones, porque aquellos que no se sientan representados por las fuerzas tradicionales, ahora Milei es una fuerza tradicional más, y mucho más con Macri, pero me parece de todas maneras que acá hay un juego complicado, porque ¿qué es lo que le suma a Milei acercarse a Macri? Si Milei hubiera terminado la elección y hubiera consolidado sus posiciones y hubiera endurecido más su perspectiva, creo que le daba la posibilidad de fundar un espacio político que se sostuviera en el tiempo. Ahora está terminando siendo un preso de lo que quede del PRO o bueno, como se llame la nueva alianza que aparezca. Y para Macri, a ver, si Milei gana la elección, bueno, efectivamente yo creo que va a ser, digamos, el titiritero del gobierno. Pero en el caso de que los números acercándonos a la segunda vuelta no lo favorezcan, creo que Macri va a dar claramente un paso al costado, porque no tiene ningún sentido hasta abrazarse a la derrota. No, pues el famoso te acompaño hasta la puerta del cementerio. Pero no entro. No. Claro. Entonces, ahí está el punto. Entonces, ¿qué gana Milei? Bueno, puede llegar a ser presidente de un gobierno que no va a manejar. Y si pierde, evidentemente ya hemos visto que hay un montón de legisladores y de referentes del espacio que se le están escapando, sí. Empezando por María Granata, ¿no? Pero sí. María Granata, no, me olvidé el nombre, no era María. Amalia Granata. Amalia Granata, sí, tenés razón, que planteó claramente eso, ¿no? Sí, muy dura. Como que yo sabía. Y bueno, ahí está claro eso. Y el radicalismo va a tener, me parece que los sectores de Lustó están tomando una posición mucho más evidente pro masa, y creo que Morales está esperando a la reunión de mañana de las autoridades partidarias, de los referentes, para tomar una posición más firme. Pero efectivamente me parece que en este contexto lo que no cabe es el hecho de tener una actitud de presidencia, porque en definitiva la presidencia es el peor lugar en el que se pueden ubicar estas fuerzas como el radicalismo, la coalición cívica y demás, porque en definitiva planteando la oposición a cualquier cosa desde ahora, lo que están demostrando es que no tienen un proyecto propio. Y en definitiva, si hacen una elección más o menos buena los dos que se presenten al balotaje, uno va a ser oficialismo y el otro va a ser oposición, y el radicalismo va a terminar siendo furgón de cola de uno o de otro. Sí, pero la solidez de la campaña de Patricia Bullrich en buena medida se basó en el activo de tener 10 gobernadores, etcétera, legisladores. Ahora, los gobernadores creo que deben estar mucho más preocupados por qué pueden pasar con las provincias, con la coparticipación, si llega a ser presidente Milei, y en cambio saben que en Massa tienen un tipo que conoce el paño, va a negociar, está ofreciendo, tendiendo la mano para la unidad, aunque puedan desconfiarle de las condiciones, pero digamos que el escenario es distinto. El escenario es distinto, pero era distinto hasta ayer, hoy, digamos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿con quién negocian? ¿Negocian con Milei o negocian con Macri? ¿Y con qué programa? Porque Milei se está diciendo, y a través de las personas más cercanas a él, se está diciendo de punto por punto toda su política, empezando por la dolarización. Entonces, en definitiva, puede ser que la presencia, la cercanía de Macri le dé alguna imagen de mayor estabilidad respecto de lo que tenía Milei hasta ahora. El punto es lo contrario. ¿Cuánto espanta la cercanía de Macri y cuánto espanta la reconversión de Milei en un político racional? Más casta. Más casta. Sí, pues era cuento lo que me decía, que no era anticasta. Estaba esperando la oportunidad para ingresar a la casta, y ya lo hizo, ya tenía la relación allá con Bussi en la provincia. Sí, pues, sí, no, con varios candidatos. Y ahora... Bueno, pero ahora que decir Barrio Nuevo, ¿y cómo hace Patricia para decir, después que le acusó y en el debate, si vos lo tenés a Barrio Nuevo adentro, y ahora que yo también me voy a abrazarme con Barrio Nuevo para incrementar el porcentaje de casta en el mileicismo?
Bueno, pero vos pensás que en realidad, en la política, ¿quién decía que los enojos prescribieron 6 meses? Yo creo que la democracia digital prescribe en la semana, porque en definitiva una le acusó al otro de terrorista montonero y de haber atentado contra un jardín infante, el otro salió con como más casta que Barrio Nuevo no se puede, bla, 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 pero al final terminan juntos. Y bueno, entonces hay que ver si es suficientemente potente ese articulador que es acabar con el kirchnerismo, pero el punto es que si el articulador es suficientemente potente, no se entiende por qué Patricia Bullrich terminó debajo de la ley. Nadie la votó. Ahora, ya yendo a lo que yo creo que va a ocurrir, que va a ganar Massa, la dificultad que va a tener Massa para gobernar si el PRO y los radicales persisten en no vamos a aceptar lo que insistieron hoy es el pueblo nos colocó en la posición de oposición y no vamos a aceptar ningún llamado a la unidad, nosotros somos opositores, estamos enfrente, y se me ocurre, no sé si coincidís, que la hora del país necesita justamente de un gobierno de unidad en serio. No sé si Massa lo va a poder, va a ser creíble convocándolo, y si la oposición tendrá la lucidez, el talento, la generosidad, no sé qué adjetivo aplicar, para aceptar esa convocatoria. Yo la verdad que no coincido con el diagnóstico. Me parece que Massa es un político sumamente hábil, creo que fuma bajo el agua, que una vez llegado al gobierno va a imprimir claramente su sello y va a llevar adelante con la lapicera y las cajas oficiales, no va a tener un enorme poder de seducción sobre todos estos sectores que vos estás señalando. Ahí la unidad se va a dar... Se va sola, la gestión se va a dar. Porque no es que va a tener, 14 gobernadores, pongámosle, a favor y 10 en contra. Va a tener 24, tal vez 23, depende de cómo se posicione la ciudad. Pero el resto, pues va a tener a todos, digamos, en diálogo permanente. Le queda claro a Massa que tiene que convertir de lo que puede ser una debilidad electoral inicial su fuerza. Y su fortaleza pasa por... Es lo que he hecho siempre. Sí, pues. Entonces, yo creo que no hay otro más apto en este contexto para tratar de articular, porque además recordá cuando tenía alianza con Stolbizer, con Donda, cuando luego tuvo que negociar con el PRO en el gobierno de Macri, y después Cristina prácticamente lo echó del espacio del Frente para la Victoria, le dijo, andá, ganó la elección, y el tipo fue y te ganó la elección. Entonces, yo creo, uno no puede hacer pronósticos porque efectivamente, digamos, es absurdo, pero creo que en el contexto actual me parece que es la figura más plástica. Hay un dato que a mí me parece que es determinante, que salió ayer, que fue la opinión de Rossetti, del presidente de la Corte Suprema, diciendo que hace falta un gobierno unidad. Y la Corte Suprema, vos sabés que no se arriesga, ¿no? No, pues no. Es casi un ultimato, muchachos, háganlo. Sí, por eso digo, si la Corte Suprema sale a decir eso, me parece que claramente tampoco sería un gobierno de Massa que tuviera que lidiar con la Corte, porque eso de querer asociar a Massa con el kirchnerismo, me parece que está en cuanto a discurso político, que eso está bien. En cuanto a la realidad, Massa siempre ha sido crítico, y y en el momento que tuvo que negociar, tiene que negociar porque la democracia te obliga a negociar. Y yo te digo, vos ves cosas con Abeluto, un tipo del riñón que le escribió los libros a Macri, saliendo a decir que él prefiere a Massa y que lo que han hecho es un empaste y que no puede respaldar a Milei. Clarísimo, sí. Eso es claro. Massa nunca ha sido el Che Guevara, es un... un político, es un político clásico, pragmático, que me parece que puede articular sectores. Y tal vez lo que ahora muchos radicales no pueden decir en términos de la interna partidaria. Creo que claramente la preferencia del 70 o 80% de la dirigencia radical está ahí, y creo que van a hacer campaña activa como para que Massa sea el presidente, y me parece que esto va a quedar simplemente en discurso de estas características. Creo que
avanzamos hacia la sí, te digo, como coalición interpartidaria. Como dato, el ex gobernador de la provincia de Corrientes, presidente de la Unión Cívica Radical y actual senador provincial, sí, Ricardo Colombi, dijo antes de las elecciones generales que si hubiera segunda vuelta entre Milei y Massa, él vota Massa. Y probablemente el sucesor de Morales en la presidencia partidaria. Entonces, a ver, no es una voz menor y eso lo ve replicado en la mayoría de las provincias. Pero es más, hasta la izquierda, a la cual Milei, después de haberla denostado, salió a ofrecerle participar del Ministerio de Capital Humano, una locura. Hasta la izquierda, y yo he hablado con muchos dirigentes, hasta la propia Bregman lo ha dicho, que la alternativa naturalmente de la izquierda, que no son lo mismo Massa que Milei, y que claramente se iban a inclinar, aunque lo hicieran informalmente, dejando en libertad lo que fuera, pero que el voto de la izquierda... Sí, pues que a Milei no lo voto nadie, todos dicen, dejamos en libertad, pero yo a Milei no lo voto. Es clarísimo. Exacto, ese es un poco el planteo. Ahora hay que ver, ¿viste? Porque siempre está este voto vergonzante que no se expresa, que después se manifiesta. Pero por ahora, yo hasta antes de ese acuerdo dudaba de que hubiera balotaje, te digo realmente. Ahora con esta posición tan explícita que ha tenido Macri, Burrich, el sector más reaccionario, más duro del PRO, creo que vamos a llegar a un horizonte. Pero depende cómo estén las encuestas, queda claro. Estén como estén, Massa va a ir. Ahora, estén como estén las encuestas, yo no creo que Macri va a ser muy cuidadoso, porque efectivamente sabe que no resiste una derrota electoral más. Gracias, Alberto, un gusto. Al contrario, gracias a ustedes. Don Alberto Letieri, historiador, escritor, periodista, profesor universitario, tiene todas las condiciones para el mensaje y el análisis espectacular. Se nos terminó el tiempo, nos